Poquito en torno a este tema y que nos explique de qué estamos hablando. Doctor Rivera, ¿cómo le va? Siempre es un gusto conversar con usted. Estimado Carlos, también un gusto de conversar contigo después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo, es verdad. Explíquenos, por favor, qué es lo que puede pasar hoy día en el Tribunal Constitucional. Mira, lo que hoy día puede pasar es que el Tribunal Constitucional, no sé sobre qué base de argumentos, podría eventualmente liberar a Alberto Fujimori, ¿no? Porque lo que está en discusión aparentemente el día de hoy es un habeas corpus que está cuestionando las resoluciones judiciales de octubre del 2018 y de febrero del 2019, por las cuales se anuló y se confirmó la anulación de la resolución del 24 de diciembre del año 2017, por lo cual PPK le otorgó el indulto humanitario a Alberto Fujimori. Eso es lo que se va a discutir el día de hoy. No se está discutiendo la sentencia condenatoria, se está discutiendo las resoluciones judiciales por las cuales se anuló el indulto. Consecuentemente, si el Tribunal Constitucional el día de hoy, con esta nueva mayoría que existe, decide anular esas resoluciones judiciales, técnicamente se restablecería la vigencia de la resolución suprema que lo indultó y por lo tanto Fujimori el día de hoy podría irse a su casa. En el año 2018, cuando la Corte Suprema anula el indulto dado y lo declara írrito, establece una serie de argumentos para justificar, por supuesto, su sentencia. Sin embargo, uno de los elementos es que la normatividad internacional le impide al Perú dar ese indulto. ¿Esto es así, doctor Rivera? Sin duda alguna, sin duda alguna. Recordemos que Fujimori está condenado por Barrios Altos y La Cantuta, y que en el momento que fue condenado, el 7 de abril del año 2007, el Tribunal de Juzgamiento calificó esos crímenes de homicidio calificado y lesiones graves como crímenes de lesa humanidad. Eso coloca el caso Barrios Altos y La Cantuta en otra dimensión del derecho internacional. Y por eso, cuando se produce el indulto, acudimos como peticionarios y representantes de las víctimas a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana realizó una audiencia de supervisión de cumplimiento el 2 de febrero del año 2018 y el 30 de mayo emitió una resolución de cumplimiento. Y dijo que efectivamente Barrios Altos y La Cantuta eran crímenes de lesa humanidad, que estaba en proceso de cumplimiento la sentencia condenatoria que se le había impuesto, y la Corte considera que es una sentencia debida porque eran crímenes horrendos y por lo tanto merecía una pena particularmente grave. Y adiciona que el cumplimiento de la condena es parte de las obligaciones internacionales de sanción que ha establecido la Corte en la sentencia de Barrios Altos y La Cantuta del 2001 y el año 2006. Pero luego Carlos establece una cosa de verdad muy importante, que luego se replica en las sentencias de las que se ha hecho mención en sede interna. Establece un estándar de supervisión de cumplimiento. Ya en Barrios Altos, el 2001, la Corte había dicho que están prohibidas las amnistías, las prescripciones. Luego, el año 2006, en una sentencia contra Colombia, le agrega a ese párrafo un elemento adicional, que es los indultos también están prohibidos para los condenados por crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos. De acuerdo. Y lo que hace en mayo del 2018, en esta supervisión de cumplimiento, es que dice, oye, está bien, dice, vamos a aceptar que a algunas personas se les puede otorgar un indulto humanitario, pero en esos casos es imprescindible, dice la Corte, cumplir un estándar que en este momento establezco. Y ese estándar tiene que ver con arrepentimiento. Así exacto. Pedido de perdón público a las víctimas, el pago de las reparaciones civiles y ayudar de manera decidida al esclarecimiento de los hechos y el conocimiento de la verdad. De acuerdo. La pregunta es, ¿algo de eso ha ocurrido en el caso de Fujimori? En absoluto, no ha ocurrido nada. En realidad, no vamos a poder encontrar argumentos de derecho constitucional, argumentos jurídicos, ¿no es cierto?, argumentos de derecho internacional para la posibilidad de una liberación de Fujimori. El único elemento que ha cambiado, Carlos, es la composición del Tribunal Constitucional. La lamentable muerte de Carlos Ramos estableció una nueva mayoría en el Tribunal Constitucional. Si le sumamos el hecho de que desde el 1 de enero el señor Eduardo Ferrero es el presidente del TC. Doctor Rivera, vamos a esos temas quiero llegar, pero necesito entender algunas cosas procedimentales del TC que no termino de entender. ¿Por qué Ernesto Blum es el ponente en este caso?
Mira, en realidad se supone que eso es un sorteo que se hace cuando llega una causa al Tribunal Constitucional. Podría ser cualquier persona, ¿no es cierto? En este caso le ha tocado al señor Blume. Tengo la impresión que Blume tiene decisiones que ya anteriormente ha firmado, porque el caso Fujimori se ha discutido por lo menos en media docena de oportunidades en el Tribunal Constitucional, cuando se ha intentado cuestionar la sentencia condenatoria. Conocemos que no ha habido ninguna decisión que haya anulado esa sentencia condenatoria, pero más o menos nos vamos imaginando, ¿no es cierto?, cuál podría ser la línea de interpretación, no solamente en el caso de Blume, sino en el caso de Sardón y probablemente también en el caso de Ferrero. Claro. ¿No? Que en el caso de Ferrero mencionaba usted, en la medida en que es presidente del tribunal, su voto es dirimente, ¿no es cierto?, en caso de empate. Pero el mismo Ferrero tuvo una reunión con la candidata Keiko Fujimori antes de las elecciones. Es un hombre, yo no sé si decir cercano, pero en tal caso proclive, si usted quiere, a los postulados fujimoristas. Exactamente. Algunos otros abogados han estado pidiendo una inhibición del señor Ferrero. Yo no creo que eso vaya a ocurrir, ¿no? Porque yo estoy convencido, Carlos, que en este momento, y la sentencia de la matanza del Frontón del día viernes último, ratifican lo que creo que es mi interpretación de que hay una agenda política en el Tribunal Constitucional referida a los temas de derechos humanos, ¿no es cierto? Y creo que hay una decisión de aprovechar esta nueva mayoría circunstancial que hay en el Tribunal Constitucional para generar un proceso de retroceso en materia de derechos humanos de lo que ha sido la jurisprudencia del TC, yo diría de los últimos 15 o 20 años, ¿no es cierto? Hay una situación inédita y creo que lo que fue publicado en el Frontón la semana pasada es probablemente una advertencia de que eso es lo mismo que va a ocurrir y que probablemente tengamos la misma votación, formalmente un empate de Sardón, Ferrero y Blume por un lado y por el otro lado Eloy Espinosa, Ledesma y Miranda. Pero hay una circunstancia que es el voto doble de Ferrero y probablemente eso es lo que libere a Fujimori. Ahora, digamos, entendiendo que la decisión final del Tribunal Constitucional puede ir en un sentido o en otro, la sentencia, ¿qué tan legítima puede ser en la medida que 6 de los 7 miembros del Tribunal Constitucional ya no tienen plazo de estar allí? Es decir, ya venció el tiempo de magistrados. Ese es un dato en realidad lamentable, preocupante, pero digamos, no necesariamente eso le hace perder legalidad. Cuénteme, ¿por qué no? Sí. Porque en realidad los jueces en esta oportunidad, como en anteriores oportunidades, en realidad tienen que cumplir su función hasta el momento que sean reemplazados por una elección del Congreso de la República. Mientras tanto, ejercen la función de jueces. Nos guste o no nos guste sus sentencias. Lo que debe ocurrir es que sobre las sentencias se tendrá que hacer operar algún tipo de mecanismos de impugnación o de cuestionamiento. De hecho, te anuncio una cosa que acabamos de presentar como APRODE, Coordinadora de Derechos Humanos, Comiset, FEDEPAZ y el CEGIL de Washington, que es una solicitud de medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sabemos que estamos corriendo contra el tiempo, sabemos de qué capaz hoy por la tarde Fujimori podría estar siendo liberado, pero tratándose de casos que tienen una sentencia de la Corte Interamericana, Barrios Altos, La Cantuta, le estamos solicitando a la Corte un proceso de intervención urgente, inmediato, ojalá que no sea tarde. De no producirse esa medida provisional de parte de la Corte, lo que corresponderá es que solicitemos, no sé si hoy día mismo por la noche o mañana en el curso del día, una audiencia de supervisión de cumplimiento, que de hecho ya ocurrió en febrero del año 2018, cuando se produjo el indulto, ¿no es cierto? Se discutió, la Corte nos convocó a San José de Costa Rica y emitió una resolución que es sobre la cual el Poder Judicial dijo esta resolución tiene que ser anulada y se anuló. Doctor Rivera, permítame, y sobre ese tema, si Fujimori entonces, por el Tribunal Constitucional, es liberado, la acción ante la Corte podría ser que retorne a prisión días o meses después. No tengo de eso ya ninguna duda, porque en realidad ya hemos vivido este capítulo de la historia. Y la Corte es un tribunal lo suficientemente serio. La Corte no está dando, como se dice, bandazos un día. No, hay una jurisprudencia muy clara. Hay una jurisprudencia, como se dice, consolidada. Así es. Y lamentablemente, Carlos, creo que Perú se acerca a un ridículo internacional. No veo otra forma de calificar esto. Y la Corte, si se produce lo que estamos lamentablemente evaluando,
la Corte dentro de pocas semanas va a emitir una nueva resolución en la que va a repetir lo que dijo el 2018 y va a obligar al Estado peruano Así es. a Así es. recomponer la situación jurídica Ahora, del señor Fujimori, y Fujimori tiene que volver a prisión. una última pregunta, doctor Rivera. Quienes creemos en la vida, en la defensa de la vida y en los derechos humanos, también entendemos que nadie debería morir en la cárcel, ¿no es verdad? Sí, Más allá de que sea responsable de delitos gravísimos, como los que se le imputaron en su momento al expresidente Fujimori. Sí. ¿No es esta quizás el momento de comenzar a discutir esa posibilidad que el reo Fujimori termine sus días en su casa, con su familia y no en una prisión? Mira, no, yo te diría, no tengo duda respecto de tu afirmación, coincido. El derecho a la vida es un derecho inalienable de cualquier ser humano, inclusive los que están sufriendo una prisión. Pero hay procedimientos, Carlos. El procedimiento tendría que ser, si la alegación es, oye, se ha empeorado su salud, cosa que dijeron ya el 2018 y Fujimori sigue vivo, felizmente, ¿no es cierto? Pero si esa es la circunstancia, el procedimiento es que presenten una nueva solicitud de indulto. Así es. Ese es el camino, ese es el canal. Así es. No que quieran irrumpir por la ventana, ¿no es cierto? Haciendo que 3 jueces del TC se conviertan en una suerte de operadores políticos, ¿no? Eso creo que le hace daño a la democracia. Claro, ¿no? De acuerdo. Los jueces pueden tener ideas políticas. Así es. Es bueno que las tengan, pero creo que siempre deben comportarse como jueces. Finalmente, el Congreso los ha elegido para cumplir una misión fundamental como jueces de un órgano constitucional que es la protección de los derechos fundamentales. De acuerdo. Doctor Rivera, muy claro, vamos a estar pendientes a lo que ocurre en el Tribunal Constitucional. Siempre es un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias. De igual manera, Carlos, un fuerte abrazo. Carlos Rivera, abogado.